Dice la Biblia que fue hijo de Lamec, descendiente de Set. Su nombre lo podemos encontrar en hebreo como Noah. Y bueno, puede tener dos traducciones, dos significados. Uno es consolador y el otro es descanso o consolación, descanso o reposo. ¿Sí? Vamos juntos a revisar el en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, desde Génesis 5:29, por favor, para poder comprender cómo Dios siempre habla, como dice Hebreos 1, habla Cristo desde el Antiguo Testamento, habla Hijo, es decir, Él nos ha hablado de muchas maneras y ahora dijo a través de Cristo, siempre lo ha hecho, pero bueno, es importante reconocerlo en personajes bíblicos, en este caso Noé, que significa reposo y consolación. ¿Está bien? Vamos a ver Génesis 5, por favor, capítulo 5, versículo 29. Y llamó, dice aquí, su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Sí está conmigo? ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que dice Génesis 5. Podemos leer el 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y de ahí ya habla llamó su nombre Noé. Ellos esperaban cómo estaba la tierra, cómo estaba el contexto del mundo entero, ¿verdad? No solamente bajo una guerra o bajo un mundo difícil, lleno de pecado, y estaban deseando tener la redención, encontrar el reposo que Dios les había enseñado, ¿verdad? Desde el principio. Ahorita lo vamos a leer de forma más completa. Entonces, Noé nos presenta como esa figura personal de Cristo, ¿verdad? Y hay algunas similitudes o algunas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de su vida entre Noé y el Mesías. Y vamos a ver aquí algunas que son más sobresalientes, no las vamos a ver todas, y vamos a tomar de algunos hermanos, algunos comentarios, algunos teólogos, ¿verdad? Como Cliff Truman, Brownlee, y vamos a hablar acerca de esos rasgos tipológicos de Noé en relación con Cristo entonces, ¿sale? El nombre de Noé, como ya dijimos en Génesis 5:29, es descanso, ¿sí? Y Cristo también es nuestro descanso. Él se llamó a sí mismo el Señor del día de reposo en el Nuevo Testamento. Cuando Noé estaba naciendo, ellos o el papá dijo, vamos a llamarle descanso, vamos a llamarle reposo porque eh, estaban necesitando una relación con Dios, ¿verdad? De forma correcta. Estaban necesitando una relación con Dios eh, según los estándares que Él había establecido. Y entonces eso nos trae a nosotros cuando nosotros no estamos en una relación correcta con Dios, eh, trae una pelea, una lucha en nuestra vida, en nuestro hombre, en nuestra persona, ¿verdad? Eh, en nuestra naturaleza, porque quisiéramos encontrar la forma, y es lo que ha sucedido cuando el hombre busca un reposo que solamente Dios da. eh, Busca de alguna manera ese descanso que solamente Dios puede dar, y entonces crea religiones. Hemos visto el surgimiento de miles de religiones, más de
miles, ¿verdad? Porque el hombre busca un camino y de pronto dice, bueno, aquí es la misma, es lo mismo, todas las religiones llevan a Dios, pero dentro de esa religión el hombre se sigue sintiendo inestable, lejos de Dios, sin descanso en su corazón, y entonces trata de buscar ese descanso. Cuando Noé nace, le ponen así porque el papá de Noé y todas las personas con anterioridad, después de que el hombre peca, están buscando una forma de acercarse a Dios, pero viven sintiéndose y de una manera real alejados de Él. Así que ellos piensan que Noé puede traer descanso a sus vidas y efectivamente Dios tenía un propósito para Noé y lo usó como un tipo de Cristo. Lo mismo con Cristo, por eso Noé es un tipo de Cristo, ¿verdad? Así que vamos a leer Hebreos capítulo 4 para ver, hablar un poco acerca del reposo nada más, ¿sí? Hebreos, permítanme un segundo, lo encuentro. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1, ¿sí? No sé cómo estás tú, no sé si estás inquieto en cuanto a alguna situación, preocupada, preocupado, pero Dios, ¿verdad? Tiene el descanso para nosotros y ese descanso es Cristo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa, acuérdense que este libro o esta carta está siendo escrita a destinatarios específicos, ¿verdad? Dice, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Le está hablando a hebreos, a pueblo judío, en el caso de Noé que lo era, ¿verdad? Era un hombre, pues que todavía Dios no construía la nación, sin embargo era un hombre en el que no existía o vivía sin ley, no había ley todavía, ¿verdad? En la escritura, pero sí existía la gracia de Dios, ¿sí? Así que se necesitaba fe para oír la palabra, lo que no sucedió con los israelitas. Oyeron la palabra, pero no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, Dios ya había descansado, pero no estaba hablando de ese descanso. Ese solamente fue un tipo que Él nos quería enseñar de descanso en Él, ¿verdad? Tuvo que descansar para enseñarnos. Ya de ahí se derivó una situación en la nación judía acerca de un día de reposo, ¿verdad? Que precisamente argumentaban los religiosos del tiempo de Jesús que por qué no se guardaba, ¿verdad? Pero ellos no estaban entendiendo de qué se trataba el reposo que Dios estaba ofreciendo. Así que dice que se necesita fe y que los que creemos entramos en el reposo. Y luego dice en el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Vamos al 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Y dice hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ya luego trae la idea de esa tierra donde ellos iban a descansar, entrar a la tierra de la promesa. Acuérdense que ahora nosotros estamos en Cristo y no estamos esperando ninguna tierra. Por heredar, nosotros ya poseemos la herencia en Cristo Jesús, es decir, las promesas ya se hicieron realidad en Cristo Jesús. Todas las promesas dice que están en el sí y en el amén. Jesucristo es ese sí y ese amén de Dios. ¿Sí? Entonces ya no estamos esperando una promesa, sino que ya vivimos en una realidad que se cumple en Cristo Jesús. Dice allí, porque si Josué les hubiera dado el reposo cuando ellos entraron a la tierra, ¿verdad? No hablarían después de otro día.
O sea, estaban pensando en Cristo Jesús. Estamos hablando del reposo, porque eso significa Noé, que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo ahora Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hablando del pueblo judío, que no habían recibido el reposo, no recibieron a Cristo, no recibieron el descanso. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, ¿verdad? Bueno, Dios nos dio el ejemplo de reposar, de tener un descanso, y entonces entrar en la tierra, para los judíos de aquel tiempo parecía que iban a estar en reposo, dejar de pelear con el enemigo, aunque llegaron a despojar aquella tierra, Dios les da la promesa, pero Dios sigue hablando de un reposo, hablando de que el reposo no es un día, ¿verdad? No son unas horas, no es en el calendario un momento, ¿verdad? Es una persona. El reposo y el descanso es Jesucristo nuestro Señor. Y de eso Dios nos estaba hablando cuando nace Noé, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Al recibir a Cristo nosotros como nuestro Salvador, ¿verdad? Es como si obedeciéramos, porque Él obedeció por todos nosotros. Nadie podía obedecer la ley, por eso Él vino. Nosotros no vivíamos bajo la ley, sin embargo, Él obedeció todo. No podíamos, no sabíamos obedecer, es más, todavía no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Y el versículo 10 es el que dice, el que ha entrado en ese reposo en Cristo Jesús, también ha reposado de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Jesús como nuestro reposo, nuestro descanso, nos proporciona ese reposo permanente de nuestras obras y de nuestro esfuerzo propio. El hombre se encuentra en una lucha, les decía yo, y todo el tiempo, ¿verdad? Peleando, eh, introduciendo sus obras, ¿verdad? Su esfuerzo propio para lograr alcanzar a Dios, a esa paz, esa gracia, pero es imposible, dice la palabra de Dios. Es imposible porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita creer en los méritos de Cristo, no en nuestros méritos, ¿verdad? Es decir, nos va bien porque estamos en Cristo. Por supuesto que vivimos bien o tratamos de obedecer, pero el estar en Cristo, el haber creído en Cristo, en sus méritos, en su obra, no en las nuestras, nos da una posición de descanso y de reposo. Y dejamos de pelear dentro de nosotros, en nuestra postura, en nuestra vida, en nuestro hacer, y, y dejamos de sentirnos culpables y entramos en ese reposo donde sabemos y estamos seguros que hagamos lo que hagamos, jamás fue, será suficiente para Dios, para un Dios que estableció las leyes y los estándares, las reglas para acercarnos a Él. Y ahora estamos en una relación correcta con Dios. Noé fue un tipo de Cristo. Vino Noé, trajo descanso a la tierra en aquel tiempo. Pero sucedió igual con Noé que con Cristo, ¿verdad? A Noé pocos le hicieron caso, a Cristo también en aquel tiempo. Pero hay una palabra profética de Daniel donde dice que ese reino que va a ser para siempre llenará toda la tierra. Así que así empezó Cristo también. Bueno, así estuvo Noé. Se salvaron. ¿Alguien se acuerda cuántas personas se salvaron con Noé? No, no se acuerdan. Él y su familia, ¿no? Creo que 8. 8 personas se salvaron, dice Pedro. 8 personas, ¿verdad? Y así como no quisieron entrar en el arca, no creyeron, ¿verdad? Así también sucedió en el tiempo de Cristo, ¿sí? Fueron 500 personas que estuvieron cuando lo vieron marcharse de la tierra, ¿verdad? Que ya no lo iban a ver o a volver a ver físicamente, y él estuvo ahí dándoles mandamientos.
pero no, había miles ya y no todos entraron. Así que vemos a ese Noé trayendo ese descanso para su generación y a Cristo trayendo ese descanso para todos los que creen en Él. ¿Sí? Así que si te has sentido cansado, si algunas cosas no te han salido como tú has querido, no confíes en lo que tú y yo podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer, en lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Es imposible que podamos nosotros de manera humana llenar las expectativas divinas. Solo alguien llenó esas expectativas y fue su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Así que por eso estaban así como llenos de expectativas. Los papás de Noé dijeron, este sí nos va a sacar, este sí nos va a dar reposo, ¿verdad? Así que Jesús es nuestro reposo, nos proporciona ese descanso para siempre, ¿sí? Es decir, un fin de semana te puedes sentir bien y para el otro te puedes sentir angustiado, te puedes sentir triste. Así puede vivir alguien que vive sin Cristo. Pero los que están en Cristo, los que tienen fe al oír la palabra de Dios, pueden confiar todo el tiempo. Cuando hace sol, cuando llueve, cuando hace calor y cuando hace frío, siempre puedes vivir confiando en que Dios está de tu lado, que Dios está contigo, que Él es tu Padre y que Él es tu descanso. Así que descansa, ¿sí? Al realizar Jesús ese sacrificio supremo en la cruz, Él cesó su labor de expiación y se sentó a la derecha de Dios. Y cuando tú descansas en Cristo, allí es donde tú estás sentado. ¿Dónde? A la diestra del Padre, con Cristo, en lugares celestiales, dijo Pablo en la carta a los Efesios. Allí en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y podemos tener preocupación, podemos temer, podemos angustiarnos, pero debemos de recordar siempre dónde hemos sido posicionados por Dios en una relación correcta con Él, no por nuestros méritos, sino por los de Él. Vamos a ver otro punto más acerca de cómo Noé es un tipo de Cristo, ¿verdad? Algunas cosas sobresalientes. Por ejemplo, Noé halló gracia, dice la Biblia. En Génesis 6:8 vamos a ver. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Génesis 6:8. Yo, Sí, por favor. Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, la gracia tiene que ver con aceptación. Y acuérdese que le he compartido, recordemos que hemos compartido acerca de que la gracia no es una doctrina, ¿verdad? La gracia es una persona. Juan dijo, vimos su gracia. La gracia es Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, Noé fue aceptado por esa fe. Halló aceptación en Dios, dice la palabra allí. Noé, lo que acaba de leer nuestro hermano Rodolfo, halló. Es como si la gracia hubiera estado oculta, como hoy en día, si nadie la conociera o si nadie supiera que existe. Y entonces Noé halló, o sea, a Noé se le reveló esa gracia, se le corrió el velo y se le enseñó que había un favor de Dios para su vida, ¿verdad? Que había una aceptación de Dios para su vida en medio del contexto en el que vivía, en el que los pensamientos del corazón del hombre eran siempre pecar, dijo Dios. Me arrepiento de haber creado al hombre así, ¿verdad? Dijo, el hombre está mal, su pensamiento es de continuo el pecado. Voy a raer de la tierra, dijo Dios, ¿verdad? A todo ser viviente. Pero Noé dice ahí, en medio de todo ese contexto tan difícil, y la humanidad pues pensando que pueden hacer lo que quieran o podemos hacer lo que querramos, no, hay un Dios que gobierna, el Dios verdadero. Noé halló gracia, halló aceptación, le fue revelada la gracia, ¿verdad? Dice allí en Génesis, bueno, pues Cristo en Lucas 3:22, nosotros vamos a leer allí.
en Lucas 3:22, viendo que Noé es un tipo de Cristo. ¿Alguien me ayuda a leer Lucas 3:22? Dice, sí, adelante, ¿quién? O yo lo leo, ¿sí? Aconteció, no, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eres aceptado, eres de mi agrado, ¿verdad? El Hijo de Dios estaba hallando gracia, esa gracia, aunque había o estaba allí, o Él es la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses. Sin embargo, vemos el ejemplo de Cristo y a Noé como un tipo de Cristo mismo, ¿verdad? Encontrando esa gracia, bueno, y en el caso de Cristo, no solamente recibiendo la gracia de Dios, la aceptación, la complacencia, sino también transfiriéndola, perdón, a nosotros mismos. Esa gracia, ¿verdad? Así que Noé halló aceptación, halló gracia. Cristo recibió por parte de Dios también aceptación o la aprobación, ¿sí? A veces buscamos esa gracia en el vecino, en el esposo, y bueno, es importante, ¿verdad? Que de pronto nos hallemos así en la vida. Sin embargo, debemos de ser conscientes que la gracia es Cristo y solamente viene de Él. Así que Noé tenía un problema en su tiempo, en su era, ¿verdad? El problema era que todo el mundo vivía de la misma forma y se inclinaba al pecado. Y él encontró la fe que Dios le dio para creer en él. Encontró esa fe, dice la palabra de Dios, y también la gracia le fue revelada. De la misma forma a Cristo, la diferencia solo es que Cristo es esa gracia, ¿verdad? En nosotros encarnada. Y no solamente nosotros y para nosotros, sino para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Así que ese es otro punto, ¿verdad? Noé, dice la Biblia, que como resultado de esa gracia, estamos en Lucas, pero vamos a ir a Génesis nuevamente. En el teléfono es como más fácil todavía que en la Biblia buscar las citas, bueno, en un dispositivo. Y vamos a ver Génesis 6:9, donde dice ahí la palabra de Dios, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que el otro punto para encontrar que Noé es un tipo de Cristo es decir que Noé fue un hombre justo, ¿verdad? Noé fue un hombre justo. Y él no era justo porque se empezó a portar bien. Era justo porque la gracia le fue revelada. Es decir, primero se nos revela la gracia y entramos en esa gracia y recibimos esa gracia de Dios y entonces se produce justicia, ¿verdad? La justicia es desde el tiempo de Noé. Se produce la justicia de Dios. Justicia tiene que ver con inocencia. Es decir, cuando Dios miró a Noé y a Noé le fue revelada la gracia, el don inmerecido de Dios y creyó Noé, Dios lo convirtió en alguien inocente, alguien que por la gracia de Dios no merecía el castigo, por la gracia de Dios. Sin la gracia, pues todos que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Habíamos sido alejados de Él y entonces nosotros eh, éramos materia dispuesta para recibir el juicio de Dios. Pero en el caso de Noé, no, primero haya gracia y cuando él se relaciona de la forma correcta con Dios, Dios lo declara inocente y dice que era un hombre justo debido a la gracia.
no a lo que él practicaba, sino por quién o en quién él creía, ¿verdad? El resultado de nuestra fe puesta en la persona correcta, que es Dios, que es la obra de Cristo ahora en nuestro caso, nos pone en una relación correcta con Él y en una posición de justicia, es decir, de inocencia, de carácter divino, de agradar al Padre, ¿sí? No estamos trabajando, no estamos esforzándonos por ser cristianos, ¿verdad? Por portarnos bien, por no pecar, estamos, híjole, nos cuesta. Estamos creyendo y entonces se produce la justicia divina por causa de la gracia. Noé fue un hombre justo entre sus contemporáneos y se podía ver la diferencia. Por eso es un tipo de Cristo. Cuando Cristo viene, Pablo lo repite y dice, no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Pero Jesús viene para traer justificación. Es más, dice la Biblia que Él mismo es nuestra justicia, ¿verdad? Y cuando Dios nos mira a través de Cristo, nos mira como gente justa, quizás bajo nuestro o a través de nuestro lente, nuestra expectativa, nuestra forma de mirar, nosotros no somos justos ni el que está a nuestro lado y decimos, híjole, le falta mucho para ser justo, porque no es esto, no hace esto, no practica esto, le falta mucho, pero cuando nosotros tenemos una fe enfocada, alineada hacia la vida, la persona de Cristo, hacia la obra de Cristo, se produce por medio de la fe la justicia de Dios, que nos pone en una relación correcta con Él. Es decir, Dios escucha nuestras oraciones. Dios no escucha cualquier oración, sino solamente de los que creen, los que están en una relación correcta con Él, justificados, los que les ha sido revelada la gracia. Entonces nosotros a veces decimos, cuando oramos, híjole, creo que Dios no me escuchó. Si decimos eso, es que no hemos entendido que su gracia es en nosotros, no somos nosotros, que su justicia es en nosotros. ¿Acaso Dios no nos escuchó? Sí, sí nos escuchó. El asunto aquí fue que estamos dudando o se nos olvida eso que Dios hizo por nosotros. Ahora, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 3:18, ¿alguien me ayuda con esa escritura? Para pensar en el carácter, en la justicia de Dios. ¿No? Sí, yo. A Dice, ver. ay, pero, ahí voy, ¿eh? Ujú. 3, 10, 18. 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Allí vemos el reconocimiento de Pedro, ¿verdad? Desde antes, desde los puntos o situaciones que pasó Pedro, él se daba cuenta que Jesús era un hombre justo, ¿verdad? En la pesca milagrosa, por ejemplo, él dijo, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pero también Juan, en primera de Juan 2:1, habla de esa justicia divina y Pablo lo repite en todas sus cartas. Hijitos míos, estas cosas os escribo, primera de Juan 2:1, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Para que nos convirtiéramos en justos ante Dios se necesitaba la gracia. En el tiempo de Noé, pues no había venido Cristo. Ellos esperaban un reposo y bueno, Noé les dio un reposo. Pero Dios siguió hablando del reposo. Se necesitaba el verdadero reposo que es Cristo. Y vino esa gracia en Cristo Jesús para nosotros. Y entonces vino la justicia en Él. Él es nuestra justicia. Y aquí dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Solamente uno justo, uno limpio, sin mancha, dice la Biblia, sin pecado podría morir por todos nosotros, dar su vida por todos nosotros. Y ahí estamos viendo a Noé como ese tipo de Cristo, hallando gracia, convirtiéndose en un justo.
Cristo siendo ese justo que muere por nuestros pecados y que puede abogar por nosotros, ¿verdad? Diciéndole al Padre, yo morí por ellos y ellos necesitan el perdón por pura gracia, ¿verdad? Sin ningún trabajo en el que tú te esfuerces, solo por los méritos de Él. Así que hay otras cosas más que voy a ir avanzando porque ya está terminando el tiempo. Eh, Aquí lo tengo. Leímos en el versículo de Noé, perdón, de Génesis 6:9, ¿verdad? Lo que, lo que hizo, lo que hizo Noé, ¿verdad? Dice ahí otra vez, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, como Cristo, ¿sí? Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Así fue Cristo, Noé caminó con Dios, Cristo anduvo con Dios. Pero voy a decir otro punto para ver la tipología de Noé, de Cristo en Noé. Noé no se contaminó del pecado de su época. Y podemos decir, híjole, es bien difícil ahorita, ¿cómo no me voy a contaminar? ¿Cómo? A- Hasta alguien podría decir, necesitaríamos irnos de este mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo fue posible a Noé vivir en medio de una generación que Dios tuvo que destruir o raer, como dice la Biblia? ¿Cómo es eso posible? Pues sí es posible. No había venido Cristo, pero Dios le reveló la gracia y le hizo justo, ¿verdad? Fue posible que Noé caminara con Dios, ¿verdad? Y que no se contaminara del pecado de su época. Lo acabamos de leer. Así es en el asunto de Cristo. Primera de Pedro 2:22, en la persona de Cristo, perdón. Primera de Pedro 2:22 dice la Escritura, eh, Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No, ese ok, fue es segunda. Primera de Pedro 2:22. No, fue segunda. Ok, ok. ¿No? Pero está bueno ese versículo, ¿no? Qué bueno, hermano. El cual Está bien. pecado ni se halló Ajá, engaño en su boca. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. perfecto, hermano. Entonces, ¿cómo alguien puede no contaminarse viviendo en Noé, por ejemplo, en la vida de Noé? Y en Cristo, por supuesto, no se halló engaño en su boca, nada, ni cometió pecado. Y digo, en el caso de Noé tiene que ver con la tecnología divina que se inserta en nosotros y que vive y que se llama gracia y que se llama justicia y ahora la tenemos en la persona de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es algo muy básico, pero algo que en lo que debemos de hacer conciencia para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Esos tipos del Antiguo Testamento entonces nos están ayudando, ¿verdad? Eh, Noé fue salvo mediante la gracia, Génesis 6:8 ya vimos, ¿verdad? Pues justificado delante de Dios, fue librado del juicio y Cristo presentó eh, algo similar, ¿verdad? Es decir, Noé estaba anunciando a Cristo, estaba manifestándolo, ¿sí? Cristo nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, ¿sí? Eh, Somos justificados delante de Dios, no vamos a leer los versículos, y somos librados del juicio. A veces todavía nosotros esperamos, bueno, es claro que de pronto algunos hermanos que predicamos decimos, bueno, sí va a haber un juicio, pero no va a ser un juicio en el que vamos a ser juzgados otra vez. Sí lo sabían. Nosotros tenemos un caso legal, vamos a llevarlo para terminar. Tenemos un caso legal como iglesia, como congregación, y nosotros ganamos un caso. Este,
donde se declaró que nosotros tenemos que estar allí ocupando las instalaciones porque presentamos pruebas, etcétera, etcétera. Y cuando nos volvieron a demandar, este, los abogados nos ayudaron y al final una de las frases que escuchamos es que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso. Ninguno. Ya nos juzgaron una vez y nos declararon inocentes y que habíamos ganado. Bueno, una vez fuimos juzgados nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo no solo trajo amor y gracia, por medio de él se vino un juicio tremendo, ¿verdad? Un juicio para aquellos que no creían en Dios y que le habían abandonado. Así que no podemos ser juzgados dos veces. Ya fuimos juzgados y fuimos hallados culpables antes de venir a Cristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya fue el juicio. Nos encontraron culpables. Por eso vino Cristo como nuestro abogado. Primera de Juan 2. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en este segundo caso, vamos a llamarlo así, tuvimos un abogado llamado Cristo. Una vez fuimos juzgados porque no llenábamos las expectativas divinas, nos declararon culpables, reos de muerte, culpables de muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar. Y ahora ya no se nos puede juzgar de la misma forma, ¿verdad? Así que Noé es un tipo de Cristo y nos enseña estos puntos, ¿verdad? Noé, para terminar, ahora sí, proveyó salvación por medio de la obra decretada por Dios. Vamos a ver, ahí terminamos en Génesis 6:14, por favor. Génesis 6:14, donde vamos a ver que Dios provee, o Noé provee, salvación por medio de la obra que Dios decretó a través de su vida. Y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la te harás con brea por dentro. Él fue un instrumento de salvación, Noé. Aunque nadie quiso de los del mundo, solo su familia, 8 personas y un montón de animales, ¿verdad? Subiendo al arca. Solamente fueron los que quisieron o aceptaron o creyeron y se salvaron, ¿verdad? Bueno, Cristo proveyó salvación mediante la obra redentora proyectada por Dios. Juan 17:14. Hebreos 1:3. Él es el que fue escogido para traernos salvación a todos nosotros. ¿Sí? Así que no solamente Él trajo salvación, Cristo es esa arca, ¿verdad? En la que todos creemos y nos subimos y nos metemos en Él, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos todavía dudando y decimos: híjole, cuando yo muera, ¿seré salvo? Eso le conviene a mucha gente que pensemos, ¿verdad? Porque si no creemos o no estamos seguros de que somos salvos, hay mucha gente que tiene miedo que nos vayamos de la congregación y bueno, se aprovecha mucha gente de eso, de hacerle creer al cristiano o de dudarle, o no precisamente así, de hacerle dudar que quizás no va a ser salvo. Pero si estamos en Cristo, somos salvos, ¿sí? Ay, no, es que podemos decir: híjole, es que yo no he sido tan buen cristiano. No se trata de ti, se trata de el Salvador, del instrumento que Dios usó. Noé trajo salvación a través de esa arca y fue obediente a Dios. Bueno, Cristo fue obediente al Padre, ¿verdad? Eh, no tengo aquí el versículo. A ver, espérenme un poco, porque ya terminé. Eh, mm, no lo tengo ahora, o lo perdí. Mi cabeza.
Ujú, ok, no lo voy a decir para no equivocarme. Eh, ok, vamos a terminar ahí entonces. Entonces, somos salvos en Cristo Jesús. Y sería un error decir que usted no lo es y que necesita esforzarse. Sí, la Biblia dice que cuidemos la salvación. No dice que debemos de hacer algo, ¿verdad? Para ganárnosla. Pero sí dice que la cuidemos, ¿sí? Como a veces alguien nos puede llevar a dudar, decía yo, y entonces les puede convenir, les da miedo que nos vayamos de la iglesia, la congregación, etcétera. Pero nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Todos los que se subieron al arca comenzaron, ¿verdad? Eh, Noé llegó a ser esa cabeza del nuevo mundo, ¿verdad? Comenzó de nuevo, así como nosotros en Cristo comenzamos de nuevo. En Cristo ha llegado a ser la cabeza de la iglesia, ¿sí? De nosotros. Así que hasta ahí voy a dejarle porque tengo otros 5 puntos, pero los voy a dejar porque son las 7:46. Quiero preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda o quiere hacer un comentario o ha encontrado algo también que se relacione en Noé, en su vida, como un tipo de Cristo? ¿O quiere hacer un comentario? Por favor, es el momento de hacerlo. ¿No? Nadie. Ok, vamos a terminar. eh, entonces, vamos a dejarle ahí. Me dio mucho gusto estar con ustedes, poderles ver, algunos que abrieron sus cámaras. Está la hermana Allen, la hermana Nena, Sandy. ¿Nos hacen el favor de poner sus cámaras para orar? Está Marilu con nosotros, que había estado ocupadita, pero gracias a Dios que está aquí, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su vida. Y hermanos, no tiene nada que ver con nosotros el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, es una persona, la gracia es una persona, y no tiene nada que ver con los esfuerzos humanos o los méritos humanos, sino con la obra de Cristo. Así que usted descanse en Dios, descanse, esté seguro en Él, siéntase seguro. Él tiene en sus manos su vida, su presente, su futuro, porque su pasado ya fue sepultado y el mío, ¿verdad? Así que eh, vamos a hacer una oración. Si alguien no quiere, ya no quiso decir nada, le parece bien, vamos a pedirle a la hermana Marilu que nos haga el favor de dirigir esta oración para dar gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Padre bueno, gracias Señor, gracias por tu bendita palabra, porque de ella siempre recibimos alimento para nuestro espíritu. Gracias Dios, porque a diario aprendemos de ti. Gracias Señor, porque tú nos has perdonado, nos has rescatado y podemos estar seguros en ti, Señor, confiados en que estamos en los lugares celestiales contigo, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias Dios, porque cada día tú renuevas, Señor, tu pacto con nosotros y cada día nos recuerdas que estando en tu Hijo Jesucristo, Señor, disfrutamos de tu gracia, Señor, del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna contigo. Te pedimos en esta noche que nos permitas tener un agradable descanso, Señor, y que mañana, si es tu voluntad, podamos amanecer, Señor, y que tú nos guardes haciendo tu santa voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les dejo una tarea, porque la siguiente semana, la siguiente semana es nuestra última clase del año.
les voy a pedir que lean todo lo que encuentren en Google, en un libro, en la Biblia, por supuesto, acerca de Melquisedec, porque es el último tipo de Cristo que vamos a compartir. La idea sería que ustedes o que pudiéramos retroalimentarnos, porque hoy yo estuve hablando todo el tiempo y eso no es malo, pero es cansado, ¿verdad? Para que usted me ayude, ¿está bien? Es una estrategia dentro de la educación, ¿verdad? En la escuela, donde todos leen en la casa el tema y entonces venimos y retroalimentamos la clase ya conociendo el tema del que vamos a hablar. Entonces, ¿qué tema vamos a hablar? Melquisedec. Melquisedec, ¿sí? Que es un tipo de Cristo. Estudie todas las notas, anoten todo lo que a usted le llame la atención y lo compartimos el siguiente miércoles. No lo